Sí, ahí Ya. estamos. Entonces el tema es que estamos desarrollando esta plataforma, estamos como pensando en la idea de desarrollar una plataforma que en el fondo como que mejore la venta de espacios publicitarios entre la agencia y el ejecutivo del canal. Entonces, bueno, que eso es un poco lo que nos comentó la otra vez Yasmín, que como que quería en el fondo como automatizar un poco el sistema. No sé si qué tan metidos ustedes están en eso, pero como que quería como saltarse un poco al ejecutivo de cuenta, o que él interviniera como después de la negociación. Eh, entonces como que eso bueno, estamos planteando nosotros con el profesor y todo la idea de desarrollar tanto, puede ser como un tema de subasta, que se como que subaste el espacio publicitario y que ahí como que entren a competir en el fondo las agencias y los clientes, o también que sea directamente como no sé, pues, como un espacio que como que se ofrezca nomás, vale tanto, te lo ofrecemos en tanto, tal día, a tal hora y todo eso, y uno pueda en el fondo comprar directamente y después con el ejecutivo en el fondo un poco cerrar el trato. Mira, yo llevo 20 años más o menos, voy a cumplir 20 años en esta industria. Yo salí de la universidad, me vine a trabajar precisamente aquí en Amega. En 99 yo entré a trabajar a Amega. Creamos el departamento de estudio. Yo llegué justamente a crear el departamento de estudio, que era un departamento para ser la contraparte de las agencias de medios, que son los que de alguna manera administraban los recursos, lo hacían más eficiente, ellos de alguna manera gestionaban la planificación de los medios, ¿no es cierto?, de los clientes en cada uno de los distintos medios. Y acá en el canal no existía este departamento, entonces de alguna manera era la contraparte. Entonces generamos una serie de análisis que tenían que ver cómo optimizar, ¿no es cierto?, maximizar los ingresos, colocar precios, definir y rayar la cancha para los ejecutivos de venta, en fin. Y desde entonces nosotros nos planteamos de alguna manera algo muy parecido a lo que tú estás hablando, digamos. Y efectivamente nosotros, el sueño de todo medio, ¿no es cierto?, que trabaje, digamos, esta industria muy parecida a la industria de los aviones, es muy parecida a la industria de los hoteles, ¿ya? Donde si un día en particular, ¿no es cierto?, tú no vendes el avión completo, el avión se va. Acá es lo mismo. Si tú, este programa que nosotros estamos dando, ¿no es cierto?, no vendimos toda la publicidad que teníamos que vender, ya no se puede vender mañana. Ya no sé. No se puede estoquear, digamos, la oferta que nosotros estamos colocando al mercado. ¿Cachai? En los aviones, insisto, y en los hoteles pasa algo muy similar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, obviamente cuando uno lo compara con lo que tiene, por ejemplo, LAN, que sería el mundo ideal, supongamos que nosotros tuviésemos como Mega, ni siquiera como Mega, la industria tuviese un sistema como LAN, estamos hablando de varios millones de dólares, porque es un sistema de revenue management, ¿ya?, en donde actúa un poquito como subasta, pero también actúa como descreme de precios, donde los primeros precios, ¿no es cierto?, para aquellos que están dispuestos a pagar más, puede ser al final, muy encima, Claro. o a los que están dispuestos a pagar menos, ¿no es cierto?, o anticipadamente se le cobra menos. En esta industria aparece algo bien especial, que los clientes más grandes, que son los retail, definen sus campañas el mismo día. Entonces el mismo día sabemos cuánto hoy día nos están llegando pautas, o por decirlo de alguna manera, el día jueves nos empiezan a llegar todas las pautas y campañas de el retail para el fin de semana, para lo que es la noche del jueves, el viernes y el sábado. Son los clientes más grandes. Y ustedes tienen que como tener libre en caso de que lleguen esas... Y muchas negociaciones son tan especiales, porque todas las negociaciones tienen su complejidad. No es un tema de colocar un precio y de subasta. Eso puede ser para un grupito de clientes. Por lo general, y ahí hay que meterse en cómo estamos tarificando nosotros, cómo estamos colocando precios, cuáles son las negociaciones, un poquito más complejo. En lo que ustedes están pensando, efectivamente es un proyecto, no es grande, es gigante, ¿ya? Es un proyecto súper ambicioso, que me parece súper bien, pero es un proyecto muy ambicioso que esta industria al menos lo ha estado conversando
desde que yo llevo en esta industria, 20 años. ¿Por qué no se ha llegado? De hecho, nosotros tuvimos un cambio importante que yo también cuando estaba en Canal 13, tuve 7 años y medio en Canal 13, de Mega me fui a Canal 13, estuve a cargo del área de venta de Canal 13. Y se hizo un cambio importante porque hace 10 años atrás, no creo que sea más, hace 10 años atrás, las agencias cuando hacen sus pautas de publicidad tienen sus propios sistemas, sus optimizadores, sus sistemas propios que arman las pautas. Las pautas consisten en definir qué programas y qué días vas a colocar e identificar algunos materiales que le ponen a veces el material A, el material B, el material C, etc. Y van colocando y van haciendo sus pautas. ¿Y en base a qué se define eso? ¿Por precio? Es ¿Por que día, ese ya es una variable que internamente no es único en cada agencia. Ya. ¿Cachai? Efectivamente, la optimización de las pautas pasa por, a lo mejor el cliente quiere optimizar el costo por punto pagado, es decir, por cada punto de rating, lo más barato posible. Otros quieren optimizar variables como alcance. ¿A cuántas personas están alcanzando con esta pauta? Necesitan una pauta mínima. Da lo mismo si esa pauta le sale 20 millones, le sale 100. Quieren llegar al 70% de su grupo objetivo. También otra variable es el plazo, en cuánto tiempo. Una campaña del retail, que es la oferta o los días R o lo que sea, que duran 3 días y quieren llegar al 70%, obviamente que tienen que tapizar y con un monto importante en esos 3 días. Y necesitan tener a los mejores programas, los que más marcan, o si no, no llegan a ese 70%. Entonces, yo te puedo seguir hablando de la cantidad de variables que pueden haber, y cada cliente tiene su estrategia diferente. Ya. Hay campañas que están orientadas a precio y compra. Y hay otras campañas que están orientadas a generar un top of mind, recordación, lo que sea. Son variables que son más cualitativas de la marca. ¿Cachai? Entonces, cada cliente tiene su estrategia. Y definiendo, ojo, nosotros como medio no sabemos la estrategia muchas veces. ¿Ya? Se lo saben las agencias. Entonces, yo te digo, hace 10 años atrás, esta planillita, que todas las agencias tienen formatos diferentes, pero más o menos tienen la misma información, pero con formatos diferentes, se mandaba por un fax primero, antiguamente. Y después se empezó a mandar por PDF en un correo. Entonces, todo el trabajo automatizado que tenían las agencias, después nosotros lo pescamos esto, impreso, y empezamos a digitar cada una de las órdenes. Imagínate la cantidad de programas para un cliente, para una campaña, un cliente todos los días teniendo crucecitas. Claro. Y eso traspasarlo al sistema propio de cada uno de los canales. Es una locura. Nosotros teníamos una cantidad de personas impresionantes traspasando esa información. ¿Qué se hizo? ¿Qué avance hubo? A través de Servibanca, que es una empresa de digitalización de cheque, porque eso es lo que hace Servibanca, le presta el servicio. Cuando uno quiere saber quién cobró tu cheque, tú te metes al banco y te aparece el cheque digitalizado. Ustedes me imagino que ya no ocupan, yo ni siquiera ocupo cheque ya, pero para las personas que todavía, ¿no es cierto?, se mete, aparece el cheque digitalizado. Ese cheque es un servicio que presta Servibanca, digitaliza todo eso. Bueno, con esta empresa nosotros nos asociamos todos los canales y le prestamos un servicio a las agencias. ¿Y en qué consiste ese servicio? En que la agencia, en vez de poner send a un correo de algo impreso en sus pautas, nosotros nos conectamos o hicimos que esta empresa se conectara con los sistemas de cada una de las agencias, que son todas diferentes, con formatos diferentes, pero identificaba los datos que son relevantes para una orden y traspasaba esa información a formatos que tenía cada uno de los canales. Por lo tanto, a nosotros las órdenes de publicidad hace 10 años ya nos están llegando aproximadamente en un formato, nosotros lo vemos en nuestro sistema comercial como en un formato ya digitalizado. ¿Entiendes? Y está valorizado. Entonces, el primer paso fue digitalizar eso, lo hicimos. El segundo paso era tener valorizada la información, es decir, que cuando llegaba la orden tuviese valores. Eso todavía ni siquiera se puede. ¿Por qué? Porque para valorizarlo necesitamos un contrato. Y como todo esto, no todo, sino que la mayoría de las veces las campañas son tan encima que tú no alcanzas a hacer un contrato y definir condiciones.
Entonces van definiendo condiciones en el día. Entonces se entrampaba el sistema, así que tú obligabas a que el sistema estuviese valorizado. Hubiese sido ideal. ¿Cachai? Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, Mega empujar a esto? Si bien es cierto el canal líder, nosotros perderíamos, y la evaluación que hemos hecho, perderíamos mucha venta si es que nosotros empujamos un sistema. Supongo que nosotros hiciéramos una plataforma y la dejáramos a disposición, una plataforma para vender televisión, pero con restricciones de valorización, porque para que sea automatizado, para que tenga un sistema de revenue management, ¿no es cierto?, que sea a través de especie de subasta o de real-time bidding que le llaman ahora, que eso es lo que hace Programmatic, ¿no es cierto?, que es la compra en subasta, donde vas tú subastando y al mejor postor, ¿no es cierto?, tú le puedes dar la inversión. Necesitamos efectivamente que tengamos contratos, que estén valorizados, que sepamos exactamente antes de poder exhibir, que es lo ideal, que sepamos cuánto van a pagar y todo eso esté ingresado a nuestro sistema. Eso es súper complejo porque las agencias no tienen esa forma de trabajar. Entonces perderíamos mucha plata. Si esto lo hiciéramos como industria, podría ser. Podría ser. Nosotros estamos en un proyecto de vender publicidad a las pymes, pero digital. Y ya está prácticamente armado, más o menos armado, el portal. Y es algo muy simple, muy parecido a lo que hace, no sé si ustedes han comprado un Facebook, que te indica, con fotos, ¿no es cierto? Te dice, primero está el módulo de definir presupuesto, ¿no es cierto? Después te dice si quieres segmentar la audiencia que quieres llegar, y lo puedes segmentar por diversas variables geográficas, ¿no es cierto?, en términos de afinidad de gustos o preferencias, ¿no es cierto?, y así una serie de segmentación, y te va diciendo cuál es el target o la cantidad de personas que podrías llegar, digamos, con tu publicidad. Y además hay un módulo que te permite crear tu propia pieza publicitaria, ¿no es cierto? Bueno, algo similar es lo que estamos nosotros armando. Y eso sí se puede, porque eso es la lógica programática, o sea, en digital sí se puede hacer. Televisión es súper complejo porque hay una limitante que tiene que ver con el material, que no se lo he comentado. Que cuando uno pudiese tener todo sistematizado, pero si el material no llega, no se puede exhibir. Y eso es lo complejo, porque el material depende de la llegada de un tercero, de otro, no es necesariamente la agencia que envía la orden de publicidad. Es complejo en ese sentido. Entonces, yo le decía a la IAS, es súper interesante esto es lo que nos hemos preguntado siempre, pero es un proyecto de tal magnitud, de tal envergadura, que no es fácil abordarlo. Por eso yo les preguntaba si esto es a través de una tesis, a lo mejor pueden, a lo mejor le están pidiendo esbozar algo, no es necesario que lleguen con algo, pero si ustedes quieren podemos avanzar en cómo hay un trabajo previo que hay que hacer, que es primero entender la industria, entender la forma que se fija precio, entender una serie de cosas, digamos. Y aquí vamos a tener que juntarnos 2 veces a la semana para que ustedes puedan entender, no sé cuál es el plazo que tienen. Y yo creo que es mucho desgaste en ese sentido. Yo le decía a la IAS que de verdad es un desgaste importante, no es menor. A mí me encantaría dedicarle el tiempo para que ustedes pudiesen también tener ese análisis o ese proyecto, digamos, ¿cachai? Pudiesen abordarlo de la mejor manera. Yo no sé si voy a poder tener el tiempo para eso, ¿cachai? Yo soy súper transparente en eso. Pero a lo mejor pudiésemos buscar algo más o menos intermedio que a ustedes les pueda servir, no sé, algo quizá un poco más acotado, no sé, ¿cachai? De repente eso. De principio lo necesitamos como mentor para entender la forma de negocio, de cómo funciona la agencia, y así seguir nosotros avanzando con nuestro proyecto. Si al final no es importante que se concrete al 100%. No, necesitamos llegar con un prototipo en el fondo que se pueda ver más o menos funcional el tema. Esa es la idea. Claro. Perfecto. Claro. Entonces, si ahí resulta algo, sería lo ideal. Sí, pero... a ver, ¿y cómo empezamos? Yo les voy a hacer como una especie de resumen. Ustedes van a estar no tengo idea. Sí. Pero... ¿hasta qué hora tienen ustedes? Yo tengo 40 minutos. Ya. Lo que se pueda, no hay problema. Por último, sí, nos juntamos otro día, no hay ningún problema. Porque ustedes entiendan, ¿no es cierto?
A ver, lo principal de la televisión es que lo primero que hay que hablar es cómo se mide la televisión hoy día. ¿Ya? Esto que ustedes ven acá, este es el rating online. Estamos sí, es la hora, ¿no es cierto? Las 5:23. Y cada uno de estos numeritos es un rating hogar. ¿Ya? ¿Qué es el rating hogar? Es un porcentaje, no es más que eso. Y es un porcentaje de un universo. ¿Ya? Y aquí está el rating minuto a minuto. Lo que mide el People Meter es un rating minuto a minuto. Y se basa en unas cajitas que se colocan. Yo les voy a mandar toda esta información si quieren. Y que se colocan cómo se mide. Uno puede decir que prácticamente está comprobado, que es válido, tiene un error bajo, en fin. Cuando uno va segmentando la cosa es compleja. Eso es rating hogar, pero lo que se vende comercialmente es personas. Entonces, tenemos distintos universos. Uno que son hogares, que son los ratings que uno escucha en la prensa cuando dice un programa llegó a un pic de 35 puntos. Esto es lo que hablan, rating hogar, que no es lo que se vende. ¿Ya? Después está el rating persona y están las dueñas de casa. ¿Ya? Estos hogares en Chile más o menos están en los 2.500.000 hogares. ¿Ya? Eso es lo que se mide. ¿Por qué digo se mide? Porque las cajas que tiene el People Meter, que son 600 cajas, están distribuidas en distintas regiones. ¿Ya? Están distribuidas en distintas regiones. Concentradas en Santiago 400 cajas aproximadamente y las otras 200 están distribuidas en distintas regiones. Pero no están medidas todas las regiones. Por eso que estos 2 millones que mide el People Meter, que es una encuesta gigante, que se hace otra encuesta coincidental para obviamente comparar este estudio, en fin. Es un estudio que, si bien es cierto, está acotado en términos de número, pero esta selección de números hay un trabajo detrás, porque se seleccionan los hogares que representan a una población, ¿cachai? Y representan al segmento ABC1, al C2, al C3, a hombres y mujeres y a los distintos estratos de edades que nosotros definimos. Entonces, acá son más o menos eso. Acá son aproximadamente, les voy a poner así, 8 millones de personas. Y aquí también son 2.500.000 porque se asume un dueño de casa o una dueña de casa por cada hogar. Entonces, cuando aparece en televisión que Mega está marcando, por ejemplo, a las 5:26, 8 puntos, significa que el 8% de estos 2.500.000 lo están viendo. ¿Ok? En este minuto, el encendido, ¿qué quiere decir? Que el total de encendidos que hay está en torno al 40%. En cable, sí. Total. 40%, sumando cable, sumando todos los canales, todo está en un 40%. Es decir, hoy día están encendidos no los 2.500.000, están encendidos solamente 1 millón de hogares. Cuando uno se va un poquito más a la noche, esto sube a 65, incluso 70. ¿Ya? O sea, ahí hay mucho más encendidos. ¿Ya? Entonces, cuando uno escucha un 30, un 35, es el 30% de estos total de hogares. ¿Cachai? Eso es básicamente. ¿Cuál es la gracia de las personas y de estas cajitas que hay en el People Meter? Que las personas acá, tú sí las puedes identificar. Esto es algo del online y hogar, llega minuto a minuto, pero la información desglosada por edad, sexo y etario o o grupo socioeconómico, ¿ya? Todas estas 3 variables llegan al día siguiente, en la mañana. Entonces, aquí en edades tenemos 6 grupos, 6 rangos de edades. Sexo obviamente son 2, hombres, mujeres, y grupo socioeconómico, aquí tenemos 4, que son los ABC1, los C2, los C3 y los D. El E no está contemplado, ¿está? En esta medición. ¿Ya? Aquí solamente es grupo socioeconómico. Y aquí también es solamente grupo socioeconómico. ¿Ya? Entonces, cuando una agencia hace una campaña para un cliente, lo primero que hace
es definir presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto que tiene? Después puede definir un mix de medios. Dependiendo, y este mix de medios va a depender de lo que quiere lograr el cliente, porque hay medios que son más afín para ciertas cosas, ¿no es cierto?, que otros. Define periodo. Obviamente define el grupo objetivo que está dentro de esto, que pueden ser mujeres, ABC1, C2, entre los 35 y los 54 años, por ejemplo. ¿Ya? O sea, definen el grupo objetivo. También indicadores. Indicadores como qué? Por ejemplo, lo que nosotros llamamos GRP en televisión, alcance que quieren llegar de este grupo objetivo, la frecuencia promedio. Son variables súper técnicas, ¿ya? Yo les voy a mandar una presentación donde está todo bien explicado esto, ¿ya? Entonces, cuando se define una pauta, ¿no es cierto?, con todo esto, las agencias van definiendo distintas órdenes de publicidad para cada uno de los canales, para que logre todos estos objetivos que el cliente lo ha definido. ¿Cachai? Entonces, previamente, todos los canales, de hecho, tienen una forma distinta de negociar la publicidad. Nosotros lo que hacemos es que colocamos un precio. A ver, hay 3 negociaciones, voy a borrar esto, ¿no? Hay 3 tipos o 4 tipos de negociaciones básicamente. No sé si eso está grabado ya. En términos de negociación, existe lo que nosotros llamamos valor fijo, que esto es valor fijo por programa, ¿no es cierto? Y a 30 segundos. Es decir, perdona nuestros pecados, vamos a cobrarle 5.500.000, ¿no es cierto?, los 30 segundos. Ese es el valor que se le entrega. Y para cada cliente, algunos pagan 5, otros pagan 6, otros pagan 5.500, otros pagan 5.8, y le vamos definiendo un precio. Y ese precio depende de una serie de factores. Cuánto está con nosotros, qué tamaño es el cliente, cuál es el grupo objetivo que está apuntando. ¿Y eso no lo sabe el cliente antes? No lo sabe, pero lo negocia. Si Pero finalmente yo le puedo decir, yo estoy dispuesto a venderte esto. Lo que no sabe el cliente es cuánto está pagando el resto. ¿Pero eso lo negocia después de haberlo...? No, en el mismo mes, porque esto es todos los meses. Ya. Va cambiando una vez al mes. A principio de mes se negocia, o el mes anterior, casi al terminar el mes anterior, se le manda esta información. Ya. Y hay una negociación con el ejecutivo y le da cierto descuento sobre este precio. Y dependiendo de la saturación del programa, dependiendo de muchas cosas, se le dice, se le flexibiliza o no el precio. Ya, eso es lo primero, el valor fijo. Esto lo tienen todos, casi todos. Antes era mucho más complejo, digamos, porque se le colocaba un precio, una clasificación que tenía un precio y se negociaban descuentos para todo el año. En el Prime te voy a dar un 40% de descuento. Y se iba colocando un precio fijo. Pero entonces este precio fijo era el publicado y todos los clientes tenían descuentos distintos. Nosotros cambiamos hasta al revés y colocamos un precio fijo. No le damos un descuento, no publicamos un precio único. Si bien es cierto, hay un precio lista, pero es un precio referencial. ¿Ya? El que vale es este, y lo vamos cambiando todos los meses. Esto, para que ustedes tengan una idea, en nosotros debe pesar un 60% más o menos de nuestro ingreso. Después está lo que nosotros llamamos auspicios. Y los auspicios son básicamente derechos que están paquetizados, que vienen con spot, más menciones, más presentación y cierre o lo que sea, ¿no es cierto? Son distintos derechos que son los auspicios que en la mención del matinal, ¿no es cierto?, que hacen, y que básicamente es un paquete que los clientes pagan, ¿no es cierto? Pagan por una serie de derechos. Y eso es más caro. Es más caro porque contiene spot, pero este spot suele ser, porque son auspicios de repente de un año completo, van todos los días un año. Por ejemplo, el noticiero central. Un cliente como Entel, obviamente si tú sacas el spot y lo valorizas,
este spot tiende a ser un poco menor porque está dentro de una negociación de otros derechos. Entonces les resulta mucho más conveniente que comprar para otro cliente un spot en el noticiero, uno solo. ¿Se entiende? Hay otra forma de negociar que estos, si se fijan, esto es pauta libre mezclado con contenido, porque están dentro del contenido, pueden ir con una wincha, con un logo, con una mención, con una manipulación de producto, etc. Pero también con spot. La tercera es un costo por rating, CPR o CPP que le llaman. Costo por punto, costo por rating, da lo mismo. Que básicamente se fija un valor, es un valor fijo por cada punto de rating. Por cada punto de rating. Y esto va a depender del target que se defina. Porque no es lo mismo un punto de rating para el target dueña de casa que para una persona, por ejemplo, mujeres ABC1. Es muy distinto. Entonces, la mujer ABC1 tiende a ser el costo por punto muy alto. Para el dueño de casa tiende a ser más bajo. ¿Ya? Porque los porcentajes son mayores. Entonces acá se define, por ejemplo, yo voy a negociar con una marca que tiene 200.000 pesos el costo por punto. Pero ¿qué pasa? Un programa como Perdona Nuestros Pecados hoy día está marcando, no sé, en el Prime no dice ser menor de 400. Supongo que tú defines y negocias 400.000 pesos para un Perdona Nuestros Pecados. Y este programa está marcando 10 puntos, por lo tanto le cobras 4 millones de pesos. ¿Entiendes? Esto es lo que marca, ¿no es cierto?, a persona, al target que se defina, y esto es lo que cobras por cada punto de rating. Estas negociaciones por lo general se dan, esto nosotros por lo menos no lo tenemos en el Prime. Tenemos algunos casos en el Off-Prime. Hablamos desde las 20 horas hacia más temprano. ¿Ya? Ahí hay algunos casos que sí tenemos negociaciones en costo por punto. Y son costo por punto obviamente más bajo que este. ¿Ya? Entonces, yo te diría que en estricto rigor son como las 3 formas de negociar. ¿Sí? Son 3 formas de tener negociaciones hoy día. ¿Ya? Para un sistema automatizado muchas veces se pone un poquito más complejo esto, el auspicio, porque tiene diferentes derechos, digamos. ¿Ya? Entonces, cuando una marca, cuando una agencia arma un plan para un cliente y compra, ¿no es cierto? Esta agencia puede haber negociado con un medio de auspicio, puede haber negociado costos por punto en otro horario y en el Prime valores fijos. O sea, puede tener las 3 tipos de negociaciones, pero debe mandar 3 órdenes distintas. Internamente lo que hacen para presentarle al cliente cuáles fueron los resultados de las diferentes variables, bueno, tendrá que juntarlos, digamos. Cada uno de los derechos exhibidos corresponde a un rating determinado. Por ejemplo, yo acá, si yo coloqué un spot, supongo que hubo una tanda aquí, y coloqué un spot aquí, marcó 7 puntos hogar, supongamos. Pero aquí yo exhibí otro, y marcó 8, no marcó 7. Entonces yo sé cuánto marcó acá a mi target, sé cuánto marcó acá a mi target, y yo lo que voy haciendo para calcular la cantidad de impactos o GRPs que llaman, voy sumando los 7 más 8, y así voy sumando todos los ratings. Eso se llama GRP, Cross Rating Point, que son la suma de los ratings que yo voy obteniendo por cada publicidad que yo exhibo. Y cada publicidad que yo exhibo, yo impacto a una cantidad de personas determinada. La impacto. Sé cuántas personas. Pero exhibo una segunda pieza y hay personas que se me van a repetir. Pero van a haber personas nuevas. Esas personas nuevas se suman a estas de las primer impacto y eso es lo que nosotros llamamos alcance. En una tercera exhibición se van a sumar personas nuevas, van a ser más poquitas porque ya tengo impactado, pero y así, por eso es que cuando tú vas exhibiendo, esto se va haciendo así. A medida que tú vas exhibiendo, el alcance va siendo decreciente, marginalmente decreciente. ¿Cachai? Porque yo ya voy teniendo demasiadas repeticiones de las personas. Entonces, a medida que voy colocando publicidad, cantidad de publicidad, hay muchas personas que se me están repitiendo. Entonces, para una marca que necesita llegar a un alcance, lo eficiente es cortar aquí y te vas a otro canal.
o te vas a otro medio para lograr de alguna manera tener gente distinta, alcanzada. Entonces esto es lo que hacen las agencias. Cuando llegan a un alcance, supongo que este es el alcance del 70%, sobre el 70% no es eficiente seguir colocando publicidad o en ese medio, qué sé yo, ¿cachai? Estos son optimizadores internos que tienen las agencias, que son complejos. Algunas veces algunas otras agencias lo hacen casi con rankeador, digamos, ¿cachai? Pero esto es más o menos para que se hagan una idea de la forma que hoy día tenemos nosotros de vender, que son básicamente como 3 formas de vender, ¿cachai? Claro. Entonces, Y todo eso se está haciendo en el fondo a través de un ejecutivo del canal. a través del ejecutivo se negocia efectivamente, cada uno se negocia. Mm. Y nosotros definimos precios para cada programa de esto, y los precios son diferentes para cada marca, y eso va a depender de cuánto se comprometan. Por ejemplo, no es lo mismo cobrar o vender un auspicio para un día que para los 365 días del año. No es lo mismo. Los presupuestos son distintos, te comprometen obviamente inversiones importantes, etc. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos para que se hagan una idea cuál es la forma nosotros que tenemos de vender. Ahora, las agencias tienen toda la información, porque hay algunas agencias que comparan cada uno de estos con el precio y las condiciones que le dio cada uno de los canales. Entonces pueden negociar y pueden comparar. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos la herramienta de saturación, que nosotros podemos decir, sí, pero si no te exhibes acá, por ejemplo, a este precio no vas a entrar. Y hay clientes que sí les importa estar. Hay otros que pueden exhibir mañana, pasado, no les importa, porque son campañas de un mes, pero hay campañas que duran 3 días y tienen que lograr alcances, si no, no. ¿Cachai? Eso es lo que pasa. Es para que se hagan una idea más o menos. Como les digo, yo les puedo mandar información respecto a, por lo menos, de cómo se mide, esa información que yo creo para que lo vayan entendiendo. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de la oferta, nosotros, o sea, las agencias no saben qué oferta hay disponible. La pueden verificar al día posterior cuando saben cuál fue la demanda que tuvo un programa. Por lo general nosotros tenemos como regla no pasarnos de los 12 minutos por hora. Más o menos como un 20% de saturación respecto a los 60 minutos, ¿no es cierto?, de la hora. O sea, de los 60 minutos nosotros podemos colocar 2 cortes de 6 o 3 cortes de 4. Eso es más o menos lo que se hace, ¿sí? Eso es lo que se hace. Y la industria más o menos se maneja así. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, programas que son demasiado acotados con un buen rating, por lo general tendemos a pasarnos de este 20%. Pero un poco más, ¿no? ¿Cachai? Porque colocamos, por ejemplo, 2 tandas de 5 para un programa que dura 40 minutos. Pero ponemos 2 tandas de 5. Y esos 10 minutos sobre los 40 es mucho más, digamos, que el 20%. O un poco más. Entonces, tenemos las agencias no saben, por lo tanto, por eso que está la negociación. Aquí esta industria es bien, si bien es cierto, tiene mucha información, pero no hay una información. Por eso que yo sueño siempre con tener una plataforma donde se ponga a disposición al mercado y que preste servicio a todos los canales, donde tú le puedas decir, mira, a cada agencia, tú ingresas en este sistema, puedes optimizar, hacer tus pautas, en fin, tú sabes cuál es el negocio y el precio lo define cada uno de los canales. Eso sería como lo ideal. Para sí. eso... Como que vamos a pensar también una cosa como despegar.com, así como que uno ve toda la oferta en el fondo y como claro, ¿qué me conviene más? Claro, pero para eso necesita tener a todos los actores, digamos, metidos en esa plataforma. Porque una no tiene mucho sentido. Claro. No tiene mucho sentido. Y además el trabajo que tienen las agencias, también hay que entender un poco el trabajo que hacen las agencias. Las agencias son cabros jóvenes que están todo el rato digitando cosas, digamos, y se les pasan. Y no es tan profesional como uno cree, digamos. Te lo digo por trabajo en agencia. Eso después lo editáis. Sí, bueno. No, pero es así, digamos. Es así. A veces hay informalidades, qué sé yo, y hay mucha rotación también en agencias de personas.
Entonces, no sé cómo quieren seguir, cómo quieren abordarlo, qué necesitan, cómo les puedo ayudar, cómo creen que de alguna manera yo puedo aportarle información de la que pueda, obviamente. Claro, ¿Sí? en el fondo como conocer un poco cómo funciona. Ujú. Cómo funciona todo. Mira, yo le voy a mandar por lo menos, por eso yo le decía, insisto, se los comento nuevamente, yo le decía a la Jazz, para poder llegar a un proyecto como el que ustedes están pensando primero, se necesita decantar muy bien el modelo de negocio que hay detrás, entender la industria, entender cómo se demanda, entender cómo se vende, ¿no es cierto? La publicidad, cuál es el inventario disponible, cómo se define el inventario disponible, qué compra finalmente el cliente. ¿El cliente compra rating o compra otra cosa más? Y siempre la respuesta es depende. Porque depende de cada cliente, depende de la realidad. Hay clientes que solamente compran rating, listo. Por ejemplo, un Procter & Gamble, un Unilever, por ejemplo, que son clientes que lo único que quieren es repetición, 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 repetición. Esos clientes siempre van a comprar lo más barato posible. Comprar el punto de rating lo más barato posible. No le importa si llegan al 10% de la población, no es que no le importe, sino que no es la prioridad, digamos. ¿Cachai? Porque saben que en el largo plazo, con tanta repetición, igual van a llegar al alcance que ellos estimen. Y como es un producto, como son productos de consumo masivo, que lo único que se quiere es inducir la compra, a través de la repetición, lo único que, cuando vas a la góndola del supermercado, tenéis tanto metido aquí el detergente Omo, digamos, tú lo ves, listo, o sea, ese un poco a eso apunta, ¿no? Entonces, primero entender la industria y tratar de compartirle lo que tenga, digamos, ¿ya? Lo que tenga de información y no sé qué más. Sí, no, pues eso, como conocer un poco cómo funciona para ir encauzando Ahora me parece bien, insisto, un modelo como Tele, que también perfectamente o sea, hay hoy día portales de cómo se gestiona, digamos, la oferta y la demanda. Está el caso de los aviones, está el caso del AN, que insisto, se gastaron una cantidad de plata impresionante. Nosotros, de hecho, yo estaba en el 13 y empezamos a trabajar con LAN. Tuvimos asesorías con las personas que administraban y crearon el sistema de revenue management que tienen en LAN, pero que costó $20 millones. ¿Cachai? Entonces, no es un proyecto que sea barato de implementar, sobre todo, insisto, en esta industria, que hay informalidades también, todavía, más por el lado de las agencias. ¿Cachai? Hay informalidad. Pero los canales están dispuestos a esa informalidad, a contar de traer inversión. ¿Cachai? Claro. Y para qué decir otra industria, vía pública, mucho más informal, en fin. La industria de la publicidad es más o menos informal, así que eso es. Súper. ¿No? Eso y nosotros al pasar la semana vamos a ir viendo, avanzando el proyecto y ahí comunicar qué podríamos necesitar otra semana, pero sería de mucha ayuda lo de eso para seguir entendiendo. Les voy a mandar de hecho nosotros tenemos ahí una presentación de inducción. ¿Cachai? Una presentación de inducción que cuando llega una persona, un ejecutivo de venta, por ejemplo, que si bien es cierto entiende un poco el mercado, pero no entiende todo, es buena esa presentación porque te da luz, se aclara otras cosas, el lenguaje técnico, ¿cachai? Claro. Pero un poco las agencias como que ya tienen definida su forma de trabajar, como que en el fondo no cambiaría mucho. Ellos tienen su forma de trabajar en términos de la optimización de las pautas, lo que quieren que hagan los clientes, su forma. Hay agencias que tienen algunos estudios que se le ofrecen a los clientes, otros tienen software. Por ejemplo, eso es lo que les comentaba de cómo se define el mix de medios. Por ejemplo, un cliente que tiene 1.000 millones en el año. ¿Cómo como agencia tú le dices al cliente, sabes qué, de estos 1.000 millones, el 40% lo tienes que destinar a televisión abierta, o a televisión en general, paga o abierta? No sé, pues el otro 20% lo tienes que destinar a digital,
un 10% a prensa, y así con todo lo otro. ¿Cómo se define eso? Hay agencias que tienen software, pero eso depende, y yo siempre he tenido como mis dudas, pero también depende mucho de los objetivos que tiene el cliente durante el año. ¿Qué quiere hacer con eso? ¿Cachai? Va a privilegiar los alcances, va a privilegiar, ¿no es cierto?, crecer dentro del Purchase Funnel, ¿no es cierto? Porque el Purchase Funnel tiene distintas etapas. Hay una etapa de conocimiento, es decir, entender la marca, entender el producto, entender el servicio, para qué sirve, entenderlo súper bien, ¿no es cierto? Conocimiento. Después viene una etapa de preferencia. O sea, ¿tú lo comprarías? Dado que ya lo conoces, porque lo primero que te preguntan, ¿tú conoces esta marca? O sea, es que la verdad que no la conozco. Hay un trabajo que hay que hacer en conocimiento. Y también eso relativo a tu competencia. Que es bien distinto. Si tú quieres entrar a un mercado donde ya tienes de alguna manera la carrera ganada en términos de conocimiento, las personas saben cuál es la marca, hay una posibilidad de que la consideren, ¿no es cierto?, para una eventual compra. Si yo, por ejemplo, les preguntara a ustedes si se quieren comprar un auto nuevo, ¿qué marca ustedes conocen? Primero les pregunté qué marcas conocen. Después, ¿qué marca ustedes considerarían al comprar? Y seguramente ustedes se han informado, ¿no es cierto?, vieron un aviso en televisión o en el diario, se metieron a la página web, revisaron características del auto, dependiendo de lo que ustedes anden buscando, si es eficiencia, si es modelo, si es prestancia, lo que ustedes quieran, digamos. Y después viene una etapa de preferencia, porque una cosa es que lo conozcas, otra cosa es que consideres dentro de la compra y otra es que la prefieras. Si yo prefiero esto porque ya comparé precio, qué sé yo, preferencia. Y después viene la etapa de compra. En cada una de esas etapas, las marcas están posicionadas con mejor o peor resultado. Entonces, cuando el objetivo de una marca, y ese es un poco el trabajo que hacen las agencias de medios y parte también creativa, es que se le dice a la marca, en base a todos estos estudios que ellos hacen, es cómo impactaría una campaña de medios, ¿no es cierto?, en las distintas etapas dentro del proceso de compra. ¿Cachai? Eso es todo. Entonces, dentro de ese proceso del Purchase Funnel, lo único que, obviamente, lo que necesita la marca es que te compren. ¿Sí? Eso es. ¿Cachai? Que te compren el producto. Pero a veces la compra es baja porque estás mal en conocimiento, o estás mal en consideración, o estás mal en preferencia. ¿Cachai? Entonces, dependiendo de en qué nivel estés tú en cada una de las etapas, es que se le plantea, ¿no es cierto?, de parte de la agencia del cliente, qué debería reforzar. Y eso también pasa no solamente con la planificación de medios, es decir, elegir dónde, cómo, en qué lugar, en qué día. Eso es una cosa, pero otra cosa es el mensaje. ¿Cachai? El mensaje es súper importante. Porque por toda la cantidad de GRPs que tú le pongas en la televisión o en los medios en general, si tú no sabes comunicar claramente el atributo de la marca o qué le estás solucionando a la persona, ¿no es cierto?, en términos de una necesidad, no te sirve mucho. Y eso es lo que se encarga las agencias creativas. ¿Cachai? Entonces, hay todo un mundo ahí detrás. Todo un mundo. O sea, le estoy dando unas pinceladas respecto a lo que significa esta cuestión. Qué perfecto. Sí, estamos. Sí, no es.